propiedades coligativas. Estas son aquellas que dependen solamente del número de partículas del soluto presente y no de la identidad de las partículas del soluto. Generalmente expresada como equivalente o concentración equivalente, es decir, de la cantidad de partículas totales del soluto y no de su composición química. En esta existen 4 propiedades. La primera es el descenso crioscópico, la segunda el ascenso ebulloscópico, la presión osmótica y el descenso de la presión de vapor. También nos preguntamos qué es el punto de congelación. El punto de congelación, también denominado como punto de congelación, es la temperatura en la cual una sustancia en estado líquido pasa a encontrarse en estado sólido. En otras palabras, el punto de congelación es el momento en cual el líquido se solidifica. Por ejemplo, en el caso del agua pura, H2O, el punto de congelación es de 0 grados Celsius. Si la temperatura desciende por debajo de los 0 grados Celsius, el agua se congelará y pasará a convertirse en un sólido. También nos podemos preguntar qué es la disminución. Esta se denomina como una reducción o pérdida de algo. Puede tratarse de un cambio tanto físico como simbólico. ¿Qué es la disminución del punto de congelación? El punto de congelación, como también llamado descenso crioscópico, es una de las propiedades coligativas y por lo tanto la magnitud de dicho descenso solo depende de la naturaleza del disolvente y de la cantidad de soluto disuelta. Es decir, es independiente de la naturaleza de este último. Cualquier soluto en la misma cantidad produce el mismo efecto. Entre las aplicaciones de la disminución del punto de congelación se encuentra un anticongelante, mejor conocido como el coolant. El coolant es producido mediante la disminución de la temperatura de congelación de un disolvente debido a la presencia de un soluto que se usa para evitar la solidificación del agua de refrigeración en los motores de combustión. Como anticongelantes se usan disoluciones de etanol, etilenglicol o glicerina. Otra aplicación viene siendo el uso de la sal, la cual derrite la nieve en las rutas. Al echar la sal en las carreteras con nieve, baja el punto de congelación, haciendo que se derrita y dejando el paso libre para el transporte. Si la temperatura del ambiente se encuentra por debajo de los -8 grados Celsius, es posible que no se derrita. Los materiales que vamos a utilizar son un vaso de agua, un cubo de hielo, una cuerda y sal. Cuando echamos sal sobre la cuerda que descansa sobre el hielo, el punto de congelación desciende y el hielo se derrite. Al formarse agua, esta diluye la sal poco a poco y va eliminando el efecto de disminución del punto de congelación, por lo que el hielo o la cuerda se congela al aumentar nuevamente el punto de congelación y pasa al valor de condiciones normales. La cuerda, el agua congelada y el cubito de hielo han quedado completamente unidos entre sí. Ahora vamos a analizar este experimento. La termodinámica del cambio de estado de hielo a agua nos dice que el punto de fusión decrece cuando la presión aumenta. En condiciones normales, el hielo se funde y congela a 0 grados Celsius, pero esto no ocurre cuando se eleva la presión ejercida sobre él. El descenso del punto de congelación o fusión con la presión que se ejerce sobre el hielo es importantísimo en ciertos acontecimientos terrestres y planetas fríos con agua y hielo. Cuando presionamos los 2 cubitos de hielo a una temperatura constante, estos se funden, ya que aumentamos la presión con nuestras manos sobre la superficie de contacto. En esos momentos se forma una pequeña capita de agua entre las superficies. Al liberar los cubitos de hielo de la presión ejercida por nuestras manos, volvemos a las condiciones normales e iniciales. La presión disminuye, volviendo a congelarse la capa de agua, pero esta vez a la temperatura de 0 grados Celsius, como estaba inicialmente. Cuando presionas el hielo se funde y cuando dejas de presionar el agua, vuelve a congelarse uniendo ambos cubos de hielo por la pequeña cantidad de agua subfundida que se generó.
Para la resolución de problemas tomaremos en cuenta una ecuación matemática que nos dice que la variación del punto de congelación es igual a la constante de congelación, que en este caso sería negativo 1.86 grados Celsius por kilogramos entre mol, y esto lo multiplicaremos por la molalidad, tomando en cuenta que la molalidad se mide en kilogramos sobre mol. Además, despejando esta misma fórmula podemos conseguir otras fórmulas, por ejemplo la de la temperatura de congelación, que es igual a la temperatura de congelación del solvente menos la variación del punto de congelación. Además, podemos buscar la variación de la temperatura de congelación, que es igual al negativo de la temperatura de congelación más la temperatura de congelación del solvente. El problema nos plantea determinar la variación del punto de congelación de una solución que se preparó disolviendo 28 gramos de cloruro de sodio en 450 gramos de agua. Entonces, los datos debemos buscar la variación del punto de congelación. Tenemos los gramos del soluto, que son 28 gramos de cloruro de sodio. Tenemos los gramos del solvente, que son 450 de agua, pero lo debemos convertir a kilogramos, lo que nos da un 0.45 kilogramos. Además, tenemos la constante de congelación, que es negativo 1.86 cesio kilogramos entre mol, y la masa molecular del cloruro de sodio, que es 58 gramos entre mol. Lo primero que debemos hacer es buscar la molalidad, pues el problema no la tiene, y todos sabemos que la molalidad es igual a la masa molecular por kilogramos de solvente. Entonces, tenemos que 58.4 gramos mol lo vamos a multiplicar por 0.45 kilogramos, y esto nos dará como resultado 1.065 mol entre kilogramos. Entonces, tenemos que variación de temperatura de congelación será igual a la constante de congelación, que es negativo 1.86 Celsius kilogramos entre mol, lo vamos a multiplicar por 1.065 mol entre kilogramos, y nos dará como resultado 1.98 Celsius. Al disolver 11 gramos de naftaleno en 120 gramos de un solvente determinado, se observa un punto de congelación en la mezcla de 73.5 grados Celsius. Calculen la constante crioscópica del solvente, sabiendo que la temperatura de congelación del solvente es 73.3 grados Celsius. En los datos tenemos que buscar la constante crioscópica. Tenemos la temperatura de congelación, que es 73.5 grados Celsius, y la del solvente, que es 76.3 grados Celsius. Los gramos del soluto son 11, gramos del solvente 120, y si lo convertimos a kilogramos sería 0,12 kilogramos. Y la masa molecular, que sería 128 gramos mol. Al notar que tenemos dos temperaturas de congelación, debemos buscar la variación de temperatura de congelación, sabiendo que este es igual al negativo de la temperatura de congelación más la temperatura de congelación del solvente, y esto nos daría negativo 73.5 grados Celsius más los 73.3 grados Celsius, y esto nos daría 2.8 grados Celsius. Lo segundo que debemos hacer es buscar la molalidad, sabiendo que la molalidad es igual a la masa molecular por kilogramos de solvente. Entonces tenemos que 128 gramos mol por 0.12 kilogramos nos daría 0.716 mol entre kilogramos. La variación de temperatura de congelación entre la molalidad. Entonces buscamos el 2.8 grados Celsius, que es el resultado de la variación de temperatura ya realizada, y lo vamos a dividir entre 0.716, que es la molalidad que ya realizamos. Entonces dividimos, y esto nos daría un total de 3.91 grados Celsius kilogramos entre mol.